Eh, la economía. Para muchos, una especie de caja negra, ¿verdad? Llena de jerga, gráficos complicados. Y según el inversor Ray Dalio, esa falta de comprensión no solo académica, ha costado caro. Caro en términos de sufrimiento económico que, bueno, igual se podría haber evitado. Hoy vamos a intentar abrir esa caja. Nos vamos a sumergir en un modelo bastante particular, el que propone Dalio. Visualiza la economía casi como una máquina. Puede sonar simplista, sí, pero él defiende que es un marco que le ha servido durante décadas, incluso para navegar o anticipar grandes crisis financieras. Choca un poco con cómo se suele explicar, ¿no crees? Totalmente. Rompe con esa idea de que es algo impredecible o solo para expertos con modelos súper complejos. La propuesta de Dalio es que, aunque parezca liosa en la superficie, la economía está impulsada por unas pocas fuerzas fundamentales y patrones repetitivos ligados en gran medida, pues, a la naturaleza humana, a cómo somos. Exacto. Nuestro material hoy es precisamente esa explicación de Dalio, cómo funciona su máquina económica. La misión, desgranar sus componentes esenciales, las fuerzas que la mueven, productividad y sobre todo la deuda, y cómo encajan para darnos una plantilla útil. La idea es que, si entendemos la máquina, podemos interpretar mejor los vaivenes económicos, ¿no? Ciclo de deuda a largo plazo. Esa es la gran corriente subyacente que a menudo pasamos por alto. Si superponemos estas tres, bueno, la imagen se aclara bastante. Vale, pues empecemos por lo más básico de esta máquina. La transacción. Parece obvio, pero Dalio dice que es el corazón de todo. Cada vez que compramos algo, sea un café, sea, no sé, acciones de una empresa, estamos haciendo una transacción. Simple. Efectivamente, un comprador que intercambia dinero o crédito con un vendedor, a cambio de bienes, servicios o activos financieros. Si sumamos todo el dinero y todo el crédito que se gasta en todas esas transacciones, pues tenemos el gasto total. Y ahí está la clave según Dalio. El gasto total es lo que realmente mueve la economía. Divide ese gasto total por la cantidad de bienes y servicios vendidos y tienes el precio. ¡Voilá! La economía es simplemente la suma de millones y millones de estas transacciones en todos los mercados imaginables. Y en este baile participamos todos, ¿eh? Personas como nosotros, las empresas que producen y venden, los bancos facilitando el crédito y, claro, los gobiernos. Y dentro del gobierno es importante distinguir al gobierno central, el que recauda impuestos y gasta, del Banco Central. Este último es un jugador muy especial. Controla la cantidad de dinero y crédito en la economía, sobre todo ajustando los tipos de interés y, bueno, si hace falta, imprimiendo dinero. Su papel en cómo fluye el crédito es absolutamente fundamental para entender los ciclos. Y hablando de crédito, aquí es donde Dalio pone el foco y dice que la cosa se pone realmente interesante. Sostiene que el crédito es la pieza más grande, más volátil y, paradójicamente, la menos comprendida de la economía moderna. Tiene sentido, ¿no? Es lo que permite que todo se mueva mucho más rápido. Exacto. Piensa en su origen. Hay prestamistas que quieren que su dinero genere más dinero, lógicamente, y por otro lado, prestatarios que quieren comprar algo ahora. Una casa, maquinaria para un negocio, estudios, cosas que no podrían pagar al contado. El crédito nace, pues, de una promesa de pago futuro, devolver el principal más un interés. Y lo fascinante es cómo se crea y se destruye. Se crea, dice Dalio, casi de la nada, o sea, en el momento del acuerdo. Pero en cuanto nace, genera dos cosas. Un activo para el prestamista, el derecho a cobrar, y un pasivo, una deuda, para el prestatario, la obligación de pagar. Esa deuda solo desaparece cuando se liquida el préstamo, antes no. ¿Y por qué es tan crucial? Porque el crédito permite a los prestatarios aumentar su gasto inmediatamente. Y aquí conectamos con lo que decíamos antes. El gasto de una persona es el ingreso de otra. Si tú puedes gastar más gracias al crédito, alguien está ingresando más. Ah, claro, y eso genera un ciclo. Ese aumento de ingresos hace que quien lo recibe parezca más solvente, más digno de crédito, como se dice. Puede tener más capacidad de pago o activos que sirvan de garantía, de aval. Esto anima a los prestamistas a darle más crédito todavía, lo que permite aún más gasto. Es un ciclo que se autoalimenta y acelera el crecimiento económico. Pero, ojo, también siembra. Las semillas de los ciclos futuros, ¿no? Exacto. Pedir prestado es, en esencia, adelantar gasto de tu yo futuro.
Más adelante tendrás que reducir tu gasto para poder devolver esa deuda. Es inevitable. Es una diferencia fundamental con el dinero contante y sonante. Si pago mi café con un billete, la transacción se cierra ahí mismo. Fin. Pero si uso crédito, la tarjeta, o el clásico apúntamelo, se crea una relación que perdura, ¿sabes? Un activo y un pasivo que deben resolverse en el futuro. Dalio llega a decir que en economías como la estadounidense, el volumen de crédito es, bueno, muchísimo mayor que el de dinero físico. Da cifras de ejemplo que son impactantes, algo así como 50 billones de dólares en crédito frente a solo 3 billones en dinero circulante. La mayor parte de lo que consideramos dinero es en realidad crédito. Y es vital entender que el crédito no es inherentemente bueno ni malo, no lo es. Es malo si financia un sobreconsumo que luego, pues, no se puede pagar, si te endeudas para cosas superfluas que no generan retorno. Pero es bueno si se utiliza para asignar recursos de forma eficiente, si genera ingresos que permitan devolver la deuda y además mejorar la situación. El ejemplo clásico que usa Dalio es el de pedir crédito para una tele enorme versus pedirlo para un tractor. Claro. El tractor, si eres agricultor, te ayuda a generar ingresos para pagar la deuda y prosperar. La tele, pues no. Bien, entendida la importancia del crédito. Volvamos entonces a esas tres grandes fuerzas que Dalio superpone para explicar el movimiento general de la economía. La primera has dicho que es el crecimiento de la productividad. Esta es la base, ¿sí? El progreso a largo plazo viene de aprender, de innovar, de trabajar de forma más inteligente, más eficiente. Es lo que realmente mejora el nivel de vida con el tiempo. Es una tendencia ascendente, relativamente estable, como una marea lenta pero constante. No suele causar las grandes sacudidas económicas, los terremotos. De hecho, si nos imaginamos una economía sin crédito, algo muy teórico, claro, ¿cómo crecería? Pues únicamente a través de ese aumento de la productividad. Como el gasto de uno es el ingreso de otro, solo podríamos gastar más si producimos más. El crecimiento sería mucho más lineal, ¿sabes? Sin grandes altibajos. Mucho más aburrido, quizás. Pero vivimos en una economía con crédito. Y ahí entra la segunda fuerza, el ciclo de deuda a corto plazo. Este dura, has dicho, unos 5 a 8 años, más o menos. Aquí es donde el crédito mete la volatilidad. Exacto. Como podemos pedir prestado, nuestro gasto puede superar temporalmente nuestra producción. Y eso crea fluctuaciones alrededor de esa línea de crecimiento de la productividad. El mecanismo es bastante intuitivo, en realidad. A ver, si el crédito es barato y fácil de conseguir, la gente y las empresas tienden a endeudarse más y, por tanto, a gastar más. Si ese gasto crece más rápido que la capacidad de producir bienes y servicios, ¿qué pasa? Pues que los precios suben. Inflación. Correcto. Y normalmente a los bancos centrales no les gusta una inflación desbocada. ¿Qué hacen entonces? Pues suben los tipos de interés. Pedir prestado se encarece. La gente pide menos crédito y además las cuotas de las deudas que ya existen aumentan, dejando menos dinero disponible para otras cosas. El gasto se frena. Y como mi gasto es tu ingreso, si yo gasto menos, tú ingresas menos. Los ingresos generales caen. Los precios pueden incluso bajar. Deflación. La actividad económica se enfría. Y podemos entrar en recesión. Justo. Y si la recesión es muy fuerte y la inflación deja de ser un problema, el Banco Central suele invertir la maniobra. Baja los tipos de interés. Pedir prestado vuelve a ser atractivo. Las cargas financieras se alivian. La gente se anima a pedir crédito y gastar de nuevo. Y comienza la siguiente fase de expansión. Este ciclo, gestionado principalmente por el Banco Central a través de la política monetaria, ajustando el coste y la disponibilidad del crédito, se repite constantemente, una y otra vez. Vale. Tenemos la productividad como base, como la tendencia a largo plazo, y los ciclos cortos de deuda, de 5 o 8 años, oscilando alrededor. Pero Dalio añade una tercera capa, una perspectiva mucho más larga, el ciclo de deuda a largo plazo. Hablamos de periodos de 75 a 100 años. Eso es muchísimo tiempo. ¿Cómo funciona este? Pues si alejas el zoom y miras décadas y décadas de datos, observas algo interesante. Cada pico del ciclo de deuda a corto plazo suele acabar con un nivel de deuda total en la economía más alto que el pico anterior. O sea, la deuda acumulada va creciendo ciclo tras ciclo. ¿Y por qué? ¿Es que somos incorregibles optimistas o unos manirrotos?
¿Por qué acumulamos más y más deuda? Bueno, Dalio lo atribuye en buena medida a la naturaleza humana. Parece que tendemos a preferir el presente, ¿sabes? A pedir prestado y gastar más hoy antes que apretarnos el cinturón para devolver deudas. Es más fácil y psicológicamente más gratificante endeudarse que desendeudarse. Es así de simple. Entiendo. Tiene sentido. Entonces, a lo largo de muchas décadas, la deuda total tiende a crecer más rápido que los ingresos que se supone la respaldan. Y esto genera ese gran ciclo de largo plazo. Exacto. Durante la fase ascendente de este ciclo largo, que puede durar muchas, muchas décadas, las cosas suelen ir bien, o al menos parecerlo. Los ingresos crecen, sí, pero el valor de los activos, casas, acciones, lo que sea, crece aún más rápido. La gente se siente rica, es el efecto riqueza. Usan esos activos inflados como garantía para pedir préstamos aún mayores, lo que impulsa todavía más los precios de los activos. Se forma una burbuja. Mientras los ingresos y el valor de los activos suban lo suficiente, la carga de la deuda, la relación entre la deuda y los ingresos, parece manejable. Todo va bien. Pero eso suena a que tiene un límite. No puede durar para siempre, ¿no? La gente, las empresas, incluso los gobiernos, se ven forzados a recortar gastos. Tienen que hacerlo para poder pagar sus deudas. Y ahí se invierte la dinámica. Pero a gran escala. Si todos recortan gastos a la vez, los ingresos de todos empiezan a caer. La solvencia percibida disminuye, el crédito se contrae bruscamente. Los pagos de la deuda siguen siendo enormes, pero ahora pesan sobre ingresos que se reducen. Es el pico del ciclo de deuda a largo plazo. Dalio lo sitúa en momentos históricos clave como 1929 en Estados Unidos, 1989 en Japón o 2008 a nivel global. Es cuando la economía entra en lo que él llama desapalancamiento. Desapalancamiento. Suena muy técnico, pero ¿qué significa en la práctica? Es cuando todo se viene abajo, básicamente. Es el momento crítico, sí. Cuando la carga de la deuda acumulada es tan masiva que las herramientas habituales de política económica ya no funcionan como antes. Bajar los tipos de interés, que es la receta estándar del Banco Central en recesiones normales, ya no sirve, porque ya están en cero o muy cerca de cero. Pasó en la Gran Depresión y se repitió clarísimamente en 2008. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa si no puedes bajar más los tipos? ¿Qué ocurre? Pues que el sistema se atasca, se gripa. Los prestamistas se dan cuenta de que una parte importante de las deudas no se va a poder devolver y, lógicamente, dejan de prestar o prestan mucho menos. Los prestatarios están hasta el cuello de deudas y no quieren ni pueden endeudarse más. El crédito, que era como el aceite que lubricaba la economía, prácticamente desaparece. Y sin crédito, el gasto se desploma, los ingresos caen en picado, el valor de los activos que eran la garantía de muchas deudas se hunde, los bancos sufren pérdidas enormes y pueden quebrar. Es una espiral descendente muy, muy peligrosa. Uf, una situación realmente complicada. ¿Y cómo se sale de ahí? ¿Cómo se reduce esa carga de deuda que se ha vuelto insostenible? Dalio identifica 4 palancas, ¿verdad?, para manejar esto. Sí, y lo normal es que se acaben usando las 4 en alguna combinación, aunque con distintos grados de intensidad y, claro, con diferentes efectos secundarios. No hay soluciones mágicas aquí. A ver, ¿cuál es la primera? Supongo que la más obvia. Apretarse el cinturón. Gastar menos. Exacto. Recorte de gastos, lo que llamamos austeridad. Individuos, empresas y gobiernos gastan menos para intentar pagar deudas. Suena lógico, ¿no? Pero tiene un problema perverso. Como tu gasto es mi ingreso, si todos recortan a la vez, los ingresos totales caen, y a menudo caen más rápido de lo que se consigue reducir la deuda. Así que la carga de la deuda, la relación deuda-ingresos, puede incluso empeorar. Además, es deflacionario y socialmente muy duro. Genera mucho desempleo, mucho malestar. Vaya. O sea que la austeridad por sí sola puede no funcionar e incluso ser contraproducente. Duro. ¿Qué más se puede hacer entonces? La segunda palanca es la reducción directa de la deuda, o sea, impagos y reestructuraciones. La gente, las empresas, a veces, hasta los países, simplemente no pueden pagar. Default. Pero claro, la deuda de uno es el activo de otro. Si las deudas no se pagan, el valor de esos activos, préstamos en el balance de un banco, por ejemplo, se evapora. ¡Puf! Desaparece.
Esto puede causar pánicos bancarios si la gente teme por la solvencia de las entidades si van a poder sacar su dinero. Las reestructuraciones implican negociar quitas, perdonar parte de la deuda, alargar plazos o bajar intereses. Esto elimina deuda sí, pero también destruye riqueza y frena aún más la economía. Es también deflacionario y muy doloroso. Entiendo. Ambas opciones, austeridad y quitas, suenan bastante terribles y parece que empeoran la situación a corto plazo, aunque quizás sean necesarias. ¿Hay alternativas menos dolorosas, digamos? Bueno, la tercera palanca es la redistribución de la riqueza. En estas crisis tan gordas, los gobiernos suelen recaudar mucho menos actividad, menos empleo, pero necesitan gastar mucho más. Piensa en subsidios de desempleo, ayudas, estímulos. Se generan déficits fiscales enormes. Una forma de financiarlos es subir los impuestos a quienes más tienen, ya que la riqueza suele estar muy concentrada en esas situaciones. Y eso imagino que genera tensiones sociales. Enormes. Puede exacerbar conflictos sociales entre los de arriba y los de abajo o incluso entre países acreedores y países deudores. Dalio advierte que estas situaciones de gran desigualdad y tensión económica pueden alimentar movimientos políticos extremos. Menciona el contexto de los años 30 en Alemania como un caso histórico donde estas dinámicas jugaron un papel muy importante. Vale, austeridad, quitas, redistribución. Y queda una cuarta palanca, quizás la más controvertida hoy en día. La famosa máquina de imprimir. Darle a la tecla. Correcto. La impresión de dinero por parte del Banco Central. Técnicamente, hoy día es más bien creación de dinero electrónico, pero la idea es la misma. Cuando los tipos de interés ya no pueden bajar más, el Banco Central puede crear dinero nuevo de la nada y usarlo para comprar activos financieros. Principalmente bonos del Estado, aunque a veces también otros activos, como se vio después de 2008. Esto tiene un efecto inflacionario que contrarresta la deflación de las otras medidas y estimulante. Intenta sostener los precios de los activos, lo cual ayuda a quien los tiene, y crucialmente permite al gobierno financiar sus déficits. Y así el gobierno puede gastar en programas que pongan dinero en manos de la gente o en proyectos que estimulen la economía real. Dalio subraya que la coordinación entre el Banco Central, que crea el dinero y compra bonos, y el Gobierno Central, que gasta ese dinero, es clave para que esta medida funcione bien. Dalio habla de conseguir un desapalancamiento hermoso. La palabra hermoso suena un poco chocante, ¿no? En medio de una crisis tan profunda. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Sí, el término sorprende. A ver, no se refiere a que el proceso sea agradable, ni mucho menos. Sigue siendo doloroso de todas formas, no nos engañemos. Hermoso para Dalio significa bien gestionado o equilibrado. Es como el arte de combinar estas cuatro palancas, austeridad, reestructuración, redistribución e impresión de dinero, de forma que se reduzca la carga de la deuda sin colapsar la economía por completo ni generar un conflicto social insostenible. Argumenta que un desapalancamiento bien manejado, aunque sea difícil y largo, es preferible al caos descontrolado que puede surgir si no se actúa o si se aplican solo medidas extremas y desequilibradas en una dirección. Entiendo. Entonces, la clave está en la mezcla, en encontrar el equilibrio justo entre esas cuatro medidas tan diferentes. Exactamente. Se trata de equilibrar las fuerzas deflacionarias, la austeridad, la reestructuración de deudas, con las fuerzas inflacionarias, la impresión de dinero. Es un baile delicado. Si imprimes demasiado dinero sin que haya recortes o reestructuraciones que absorban parte de la deuda, puedes acabar con una inflación galopante, que también es terrible. Si solo aplicas austeridad y dejas que las deudas ahoguen a todos, puedes caer en una depresión profunda, como en los años 30. La impresión de dinero, según Dalio, no tiene por qué ser catastrófica si solo sirve para compensar la destrucción de crédito que ocurre durante el desapalancamiento. Recordemos que lo que impulsa la economía es el gasto total, venga de dinero o de crédito. Si el crédito desaparece, imprimir dinero puede, en teoría, llenar ese vacío sin causar necesariamente una hiperinflación. ¿Y cuál es el objetivo final de ese equilibrio? ¿Cuándo sabes que lo estás haciendo bien? El objetivo fundamental, lo que buscas conseguir, es lograr que la tasa de crecimiento de los ingresos nominales, o sea, sin ajustar por inflación, sea consistentemente superior a la tasa de interés de la deuda acumulada. Piénsalo, si la deuda total por los intereses crece, digamos, al 2% anual, pero los ingresos nominales de la economía solo crecen al 1%, la carga de la deuda, ingresos, nunca bajará.
seguirá aumentando. Necesitas suficiente estímulo, incluyendo la impresión de dinero si es necesario, para que los ingresos crezcan más rápido que la deuda. Pero claro, sin pasarte, y generar una inflación inaceptablemente alta que cause otros problemas graves. Es un camino estrecho. ¿Y si se consigue ese equilibrio tan delicado? ¿Qué pasa? Pues que el desapalancamiento puede ser largo, sí, y el crecimiento económico seguramente será anémico, flojo, quizás durante una década o incluso más. Lo que a veces se llama la década perdida, como le pasó a Japón. Pero gradualmente las cargas de deuda disminuyen, la salud financiera de la gente y las empresas mejora, la confianza vuelve poco a poco y eventualmente la economía puede salir del bache y entrar en la siguiente fase del ciclo a largo plazo, la fase de reflación, donde el crecimiento vuelve a coger algo de tracción. Se empieza a ver la luz al final del túnel. Muy bien. Creo que hemos recorrido toda la máquina, desde la transacción básica, pasando por el crédito, hasta los grandes ciclos de deuda y la complejísima salida del desapalancamiento. Si tuviéramos que resumir la utilidad de este modelo de Dalio, ¿qué nos llevamos? ¿Para qué sirve todo esto? Yo diría que sobre todo nos ofrece una plantilla, un mapa mental, el superponer el ciclo corto sobre el ciclo largo y ambos sobre la tendencia de fondo de la productividad, bueno, nos ayuda a contextualizar el momento económico, nos da una perspectiva para intentar entender de dónde venimos, dónde podríamos estar ahora mismo y qué tipo de dinámicas podríamos esperar en el futuro basándonos en cómo se han desarrollado estos patrones históricamente. No es una bola de cristal, pero sí un barco útil. Y más allá del análisis, Dalio propone unas reglas prácticas, casi como principios para no meterse en problemas, ¿no? Son bastante directas. Sí, son 3 y muy claras. Y valen, yo creo, a nivel individual, para una empresa o para un gobierno. La primera, no permitas que la deuda crezca más rápido que los ingresos de forma sostenida, porque tarde o temprano la carga de la deuda te aplastará. Es matemática. La segunda, no permitas que los ingresos crezcan más rápido que la productividad de forma sostenida, porque al final perderás competitividad. Te volverás caro e ineficiente. Y la tercera, quizás la más importante a largo plazo. Haz todo lo posible para aumentar la productividad, porque eso es lo que de verdad mejora el nivel de vida para todos. Es la base de todo. Son como las leyes fundamentales para mantener la máquina funcionando sin gripar, ¿no? Tiene lógica. Dalio cree que entender esta dinámica ayuda a anticipar grandes cambios. Y eso nos deja pensando, claro, con los niveles de deuda global que tenemos ahora mismo, las acciones sin precedentes de los bancos centrales estos últimos años, después de 2008 y luego con la pandemia. ¿En qué punto de ese gran ciclo de deuda a largo plazo nos encontramos ahora? ¿Estamos aún desapalancando de la crisis anterior? ¿Hemos entrado ya en una fase de reflexión? ¿O estamos ya quizás sin darnos cuenta sembrando las semillas del próximo gran ciclo de endeudamiento? ¿Qué señales deberíamos vigilar en esta máquina económica para intuir los próximos movimientos? Sin duda, algo sobre lo que darle una vuelta más allá de la charla de hoy.